es que uno saca que al revés, para que haya un asteroide de 20 a 30 metros, el asteroide tuvo que haber sido de 1 metro. Para que haya un asteroide, un hueco de 200 a 300 metros, el asteroide tuvo que ser de 10 metros. Para que haya un hueco de 200 a 300 kilómetros, el asteroide tuvo que ser de 10 kilómetros. Son proporciones. Obviamente no es muy preciso. Eso no vayas a creer, Cristian, que tenemos pues como el dato exacto de cuál fue el tamaño del impactor. No se tiene el dato exacto. Es un valor aproximado. Bueno, muy bien. Comencemos ya que estamos aquí. Creo que estamos todos, tenemos 20 participantes, perfecto. Vamos a comenzar entonces aquí rápidamente con la corrección a la trivia que presentaron 8 de ustedes, muy rápidamente, como una manera de repasar pues lo que vimos en la última sesión. Comenzamos entonces con las alas de los pterosaurios, los dinosaurios aviares, los insectos y los murciélagos. Entonces, atención, eso es lo que llamamos nosotros un rasgo análogo, es decir, surgieron no por herencia. Ahora, los rasgos análogos muchas veces resultan de evolución convergente. Recuerden que la evolución convergente es aparición de adaptaciones, aunque es una palabra biológicamente muy complicada, adaptaciones a las mismas condiciones, a los mismos retos ambientales. Y, como lo digo ahí, son adaptaciones ambientales. Entonces, claro, los que se pifiaron aquí básicamente fue por... Es decir, tienen razón, son convergentes, sino por la trampita de la pregunta, que es el todo lo anterior. Bueno. Longitud aproximada del brazo de un Tyrannosaurus Rex. Ah, bueno, ya lo habíamos dicho, el tamaño del brazo de un adulto humano, impresionante. ¿Cuáles son las funciones más importantes? No todas, las más importantes de las ventanas de los cráneos, que acuerden que esa es la manera como se clasifican los animales en esta rama del árbol de la vida, que también se la llama la rama de los reptiles. Lo que pasa es que la palabra reptil hoy está, digamos, un poquito en revisión en la taxonomía biológica. Entonces, ojo pues, una de las funciones de esos huecos, los dinosaurios, recuerden que eran diápsidos, tenían 2 huecos aquí arriba, y arcosauromorfos, es decir, tenían unos huecos delante de los ojos. Esos huecos eran en parte para los músculos, especialmente para morder. Dice que los dinosaurios son unos mordelones muy desarrollados. ¿En esas aberturas están siempre los ojos y la nariz? No. Las aberturas de arriba y la abertura lateral no tienen los ojos y la nariz. ¿Los dinosaurios son animales? Ahí está, bueno, todos se reconocen, son diápsidos, 2 huecos arriba. Arcosaurios, entonces les digo, 2 huecos en el cráneo, pero también la posición así vertical. Y amniotas. ¿Qué es lo que significa que un animal sea amniota? Que ponga huevos, ¿no? Pero también los peces ponen huevos, ¿no? Y los insectos ponen huevos. Correcto. Hay una diferencia entre el huevo de la mayoría de los animales que ponen huevos, incluyendo los insectos, repito, y los anfibios, y es el huevo amniota, tiene una bolsa donde el embrión queda guardadito y se alimenta con lo que hay en esa bolsa, que se llama el amnión. Pero adicionalmente, el huevo amniota en los reptiles se pone en el aire. Lo ponen en el aire, no lo ponen en el agua. Entonces, huevo amniota básicamente significa esas características. El amnión, o sea, mejor dicho, el embrión viene con lonchera. Esa es la idea. El embrión viene con lonchera y se puede poner en el aire. Para ponerlo en el aire, ¿qué necesita un huevo para que pueda sobrevivir en el aire? Un huevo para sobrevivir en el aire. Pues necesita Alas. ¿Cómo? El calor. Eso. Al mismo tiempo los dos, entonces no les entiendo. A ver, Gerardo, ¿qué necesita un huevo para poder sobrevivir? Cuando digo sobrevivir es que dure. El huevo está lleno de líquidos y sustancias. ¿Para que dure? ¿Qué necesita para estar en el aire? Alas. Alas. Cascarón. El huevo con alas. Excelente. Me acordé por ahí unas imágenes del huevito, el huevito con alas, correcto. Bueno, no, le necesita cascarón rígido. Cascarón rígido, pues lo mantiene. Y ustedes saben que el cascarón es semipermeable a los gases, entonces él puede intercambiar, por ahí respira el embrión. Y finalmente,
¿cuál de las siguientes no es una característica distintiva de todos los dinosaurios? Entonces, claro, aquí la contradicción con lo de amniota es poner huevos en el agua. Bueno, muchachos, llegamos a nuestra penúltima sesión de este viajecito cortico, muy cortico. Yo sé que ustedes, algunos dirán, no, gracias a Dios, se va a acabar esto. Pero es un viajecito cortico, una introducción. Para algunos es la primera vez, para otros no, esto ya es pan comido. Esa era la idea, digamos, echarnos un barnicito ahí de dinosaurios y de pronto quedar mejor preparados para enfrentar las preguntas de los niños. Bien, entonces vamos a hablar hoy de las familias de dinosauria, las familias de dinosauria. Y aquí la palabra familia ya empieza a ser delicada porque familia es uno de los rangos taxonómicos. Entonces, cuando yo digo familia, ¿te referís a la familia? Es decir, familia, orden, clase, todo. No. Cuando digo familia, aquí voy a referirme simplemente a un grupo de clados, un grupo de taxones completo. Entonces, dinosauria es para mí una familia de animales, ¿cierto? Pero es un término, digamos, impreciso. Volvamos otra vez, o retomemos esto desde el árbol genealógico, entonces, que habíamos trazado la vez pasada para ubicar a dinosauria entre sus parientes. Entonces, habíamos dicho que dinosauria es tetrápoda, pertenece, digamos, a la rama de tetrápoda de los animales, básicamente, animales que caminan en 4 patas sobre el aire. Es amniota, huevos con amnión, ¿cierto? Reptilia, como les digo, esto está un poquito en revisión, y aquí empiezan, después de reptilia, los saurópsidos, tiene que ver con cómo es el cráneo, el diseño del cráneo, los diápsidos, los huecos, 2 huecos arriba, y finalmente está Arcosauromorpha, que es la rama de este tronco al que pertenecen los dinosaurios. Y dentro de Arcosauromorpha encontramos también unas subdivisiones muy importantes, porque a Arcosauromorpha, por ejemplo, pertenecen los cocodrilos. Los cocodrilos son también diápsidos, amniotas, ¿cierto? Los cocodrilos que pertenecen a una rama que se llama Crurotarsi. Y los dinosaurios comparten o pertenecen a un taxón, a un grupo monofilético con los pterosaurios. Dinosauria pertenece a un taxón monofilético con los pterosaurios que se llama ornitodira. Ornitodira también se llama ave metatarsa, que los metatarsos de estos animales son parecidos a los de las aves modernas. Bueno, eso es. A ver, ¿quién se acuerda cuál era la definición de dinosaurio que habíamos dicho? La definición filogenética de dinosaurio que habíamos dicho la vez pasada. Era una definición en una frase. Vamos a ver. Les doy una pista. Tiene que ver con el gorrión. Tiene que ver con el gorrión. A ver, ¿quién se acuerda de la definición de dinosauria? Y tiene que ver con... Atrévanse, a ver, ¿dónde están los que tienen superpoderes para adivinar y decir huevonadas? A ver, es que decir huevonadas, qué pena. Estoy diciendo palabras aquí, Cristian. ¡Eso! Debe ser por ahí, no sé, pues, por ahí digo cosas que amniota, diápsido, algo así, ¿no? Excelente. O sea, es decir, dinosauria es esa lista de, digamos, de grupos, ¿cierto? O esa lista de divisiones en el árbol de la vida. Ahí por ahí le tengo, ahí, ¿por qué se dividió pterosauria de dinosaurio? De dinosauria. Esa es una muy buena pregunta y no hay respuesta. La respuesta no hay, digamos, en la historia de la vida no hay respuesta, digamos, como así de que esta es una causa de esto. Recuerden que la evolución funciona con cambios, bueno, hay distintos mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos, la mutación. La mutación que hace que los niños de un arcosaurio, ¿cierto? Los niños de un arcosaurio, uno de ellos nazca con una mutación. Y esa mutación son unos dedos enormes en los que crece piel. Y ya en ese momento ocurre una división. Entonces, estas divisiones que se producen en la historia de la vida, muchas de ellas son producidas por eventos azarosos, por fenómenos biológicos. El ambiente juega un papel importante. ¿Qué tienen que? ¿Qué tienen que ver? A ver, o sea, ¿qué tienen los pterosaurios o los dinosaurios que no tienen, algo así? ¿Qué tienen los pterosaurios que no tienen los dinosaurios? Eso. Eso es excelente. Los pterosaurios tienen dedos largos y piel entre los dedos y el cuerpo.
todos los pterosaurios. ¿Y eso no los hace dinosaurios entonces? Eso los distingue claramente de los dinosaurios. No los hace dinosaurios. Hay diferencias entre esta anatomía, sin contar con otras diferencias anatómicas más sutiles en el esqueleto. O hay otras diferencias sutiles en el esqueleto, pero básicamente es esta adaptación extraña, digamos, con los dedos. Ustedes acá recuerdan los dedos, ahorita lo vamos a ver, los dedos de los pterosaurios que eran enormes. Esa adaptación no aparece en ningún grupo de dinosaurios. Entonces hay una diferenciación muy clara entre esas dos. Ahora, biológicamente podrían también haber diferencias importantes. Tal vez, por ejemplo, hay caracteres que no estamos incluyendo ahí que podrían estar en dinosauria y no en pterosauria, que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación biológica, con la regulación de la temperatura, el cuidado de los huevos, la vida en manadas, ¿cierto? Esas cosas, por ejemplo, no las podemos fácilmente reconstruir, que también pudieron haber sido, digamos, diferentes. Entonces, la definición de dinosaurio, acuérdense, el dinosauria es el grupo monofilético que incluye el gorrión y el triceratopo y todos los animales que descienden del ancestro común de estos dos. Hay un ancestro común entre el gorrión y el triceratopo. Todos los animales que salieron de ahí, todos los géneros, todas las especies que salieron de ese ancestro común de estos dos, forman dinosaurio. ¿Cierto? Es una definición, digamos, filogenética muy... a mí me parece muy curioso porque, claro, utiliza dos especies muy conocidas de bichos, ¿cierto? En este caso. Muy bien. Hablemos de las familias de... Entonces ya estamos metidos en dinosaurio, ya de cabeza, fue pucha en dinosaurio. Entonces vamos a ver las diferencias entre los dinosaurios, las diferencias entre dinosaurios. Entonces la primera, como les decía ahorita, desde los 1800, desde el descubrimiento de los primeros esqueletos, fue la diferencia en la cadera. Entonces, distinguimos dos grandes taxones, ¿cierto? Que también son órdenes de dinosaurios, que son los saurisquios y los ornitisquios. Miren bien los representantes que ustedes que hay en este dibujo, porque son los representantes que ustedes van a recordar, que tienen que grabar en su memoria cuando un niño llegue y les pregunte, digamos, o cuando ustedes estén hablando de estas cosas. Miren pues, entonces hay que recordar los tiranosaurios, el Tyrannosaurus y todos esos dinosaurios carnívoros espectaculares de las películas de acción de dinosaurios, todos ellos son saurisquios, todos son saurisquios. Los dinosaurios de cuello largo, que los que llamamos los saurópodos, todos ellos son saurisquios, ¿correcto? Y obviamente entre ellos un montón de otros dinosaurios que obviamente no vamos a mencionar aquí. Y por el otro lado, en los ornitisquios, pues miren estas dos especies tan reconocibles de dinosaurios, el Stegosaurus, tenía estas placas en la parte de atrás, y el Triceratops, correcto. Pero aquí no aparece, por ejemplo, uno que es mi dinosaurio favorito. Mi dinosaurio favorito no es un terópodo, o sea, las aves pues me encantan, los pájaros me encantan, pero mi dinosaurio favorito se llama un Parasaurolophus. El Parasaurolophus, que era un ornitisquio. Yo no sé si alguien sabe cuál era la característica anatómica distintiva o qué es lo que hace al Parasaurolophus tan especial que me hace que me guste a mí. A ver, dirá, pero a ver, ¿a usted qué le gusta? No, pero no sé si ustedes conocen el Parasaurolophus. A ver, nadie conoce el Parasaurolophus. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Parasaurolophus tenía un hacia atrás. Eso, ya creo que que era una extensión del cráneo que era con una especie de tubo. Una especie de tubo que se ha estudiado y que se tiene alguna certeza de que la usaba para producir sonidos como una trompeta. Inclusive lo han reconstruido por ahí. Ustedes pueden buscar en Google, en YouTube. Ah, ya, correcto. profe, ya tengo una idea. De esos, cuando usted nos mandó el video de reconstruyendo sonidos. Exacto. Sonido de Exacto. Ahí está, el Parasaurolophus es el que más me gusta a mí, siempre ha sido pues mi favorito desde que empecé con mis hijos a estudiar los dinosaurios. Bueno, muy bien, volvamos a la cadera entonces, ya recordamos, ojo, utilicen su cadera para acordar, el pubis, la parte de la cadera que apunta hacia adelante, por delante, que está en la zona de los genitales, y el isquión es la parte de la nalga, el ilión es lo que nosotros llamamos la cadera. Bueno, esta es precisamente la misma disposición que hay en los dinosaurios con cadera de reptil. Miren que si es una cadera de reptil, este es un caimán.
un caimán. Y miren efectivamente cómo el pubis se proyecta hacia adelante, ¿cierto? Y el isquión se proyecta hacia atrás. Por eso se llaman dinosaurios con cadera de reptil. En cambio, ¿qué sucede con las aves? Este, por ejemplo, es un emú. Un emú, una ave, un dinosaurio, ave moderna, que tiene, efectivamente, ahí está el pubis y el isquión proyectados hacia la parte de atrás. Bueno, hay una pregunta, ¿por qué esta proyección? ¿Cuál es la razón de que el pubis se fuera hacia atrás? Otra vez, no es fácil definir causas en la evolución, pero se sabe que esa manera de disponerse de los huesos de la cadera ayudaba a acomodar las vísceras, ayudaba a acomodar, digamos, en el cuerpo de estos animales, unas vísceras o un sistema de vísceras más complejo, más completo. ¿Por qué evolucionó para tener unas vísceras más complejas? Pues los ornitisquios eran dinosaurios herbívoros. Yo no sé si ustedes saben que comer matas es de las cosas más hijuepuchas que existen en el mundo de la vida. Porque las matas son ricas en una sustancia que se llama celulosa. Hijuepucha. Más difícil de romper que un chucho. ¿Saben quiénes rompen la celulosa, pero digamos, no les queda chiquita ninguna celulosa? Los hongos. ¿Y quién iba a decir otro? A ver, los hongos rompen celulosa facilito. ¿Qué más? Vacas. Las vacas. ¿Saben quién rompe también celulosa? Las bacterias. Entonces, por ejemplo, las vacas en realidad lo que tienen son unas cavernas, unas cámaras, los estómagos de la vaca, donde las bacterias rompen la celulosa. Es decir, las vacas realmente son unos criaderos de bacterias para romper celulosa. Las hormigas, ¿han visto las hormigas transportando hojitas? No hay ninguna hormiga que sea capaz de comerse una hoja. Eso es imposible. Las hormigas, es más, las hormigas comen es mielcita. Las hormigas son súper malas para comer algo. Comen es mielcita. De pronto, no, si hay hormigas que se comen a insectos. Pero entonces, ¿qué sucede? Las hormigas que llevan las hojitas encima se las están llevando un hongo. Ellas cultivan un hongo, el hongo se come. El hongo se come la hoja y ellos se comen lo que produce el hongo, que es dulcecito. Entonces, los ornitisquios necesitaban un sistema digestivo ni el berraco. Entonces, por eso posiblemente esta adaptación de la cadera con el pubis proyectado hacia la parte de atrás. Aquí ven entonces dos representantes claros del grupo, los saurisquios, que son el alosaurio, y los ornitiscos, el estegosaurio. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí, claro. En la clase pasada habíamos visto que las aves modernas son saurisquios, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ¿por qué, por ejemplo, en ese ejemplo del emú, la cadera es prácticamente de ornitisquio? Claro, entonces allá vamos. Resulta que la cuestión de la cadera no es una cuestión sencilla. Yo lo planteo aquí como, sí, eso ya se descubrió que después que ellos eran saurisquios. No, la cuestión de la cadera en realidad todavía está dando que hablar, todavía está generando debate en la comunidad, digamos, paleontológica. Ahora, una manera muy sencilla de explicar por qué sabemos que las aves son saurisquios y no ornitisquias es sencilla. Es la regla que vimos la vez pasada de la cladística. Y es que, listo, entonces la cadera. Por cadera, los ornitisquios y las aves deben estar más cerca en el árbol, en el cladograma, que los saurisquios y las aves. Sí, pero por la cadera. Pero es que ¿cuántos caracteres hay que evaluar? Hay que evaluar un montón de caracteres. Cuando usted empieza a agregar caracteres, este cladograma no se soporta. Es como si pusiéramos, entonces ahora háganse en esa idea, como si pusiéramos al mono aquí y el gato aquí y el perro aquí. No, es decir, claro, sí, el mono tiene la cola, tiene la nariz chata, pero hay muchas otras características que la ponen más abajo. Entonces el orden es saurisquio y ave. Pero entonces la pregunta que surge es ¿por qué demonios desarrollaron caderas tan parecidas los ornitisquios y las aves? Entonces es lo que le estaba explicando justamente ahorita Cristian. Parece ser, eso es lo que finalmente está diciendo la paleontología, los paleontólogos, la hipótesis, que estamos hablando de un rasgo análogo. Un rasgo análogo, es decir, simplemente los organismos que evolucionaron del antepasado común entre el T-Rex, que es claramente un saurisquio, ¿cierto? O el alosaurio. Y las aves
Este dinosaurio, digamos, este dinosaurio primitivo, este antepasado común, empezó a evolucionar y por las adaptaciones que fue requiriendo, digamos, el surgimiento de nuevas especies, pues el pubis se empezó a proyectar hacia atrás. Recuerden que eso no se empieza a proyectar, sino que es que van naciendo animales y algunos nacen con el pubis proyectado hacia adelante y se mueren de hambre, no les da. En cambio, un día nació un mutante, un pollo mutante que tiene el pubis hacia atrás y a ese sí le dio y ahí es donde empieza. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasó por esta rama. Entonces, eso es lo que llamamos un rasgo análogo. Evolución entonces, sería entonces evolución convergente. Ahora, tenemos una prueba de esto en estos dos géneros muy conocidos, o muy, bueno, no muy conocidos. El primero sí es muy conocido. Yo no sé si ustedes han oído hablar del Deinonychus. Wow, el Deinonychus es de los mejores, de los dinosaurios más emocionantes que existen. Vamos a hablar de él seguramente en la última sesión, porque era un carnívoro asesino terrible, terrible. Es de la familia de los que llaman Maniraptora y es primo del Velociraptor, muy famoso en el cine, el Velociraptor. La diferencia es que el Deinonychus era enorme. El Velociraptor era del tamaño de un perro, pero este era del tamaño de una vaca. Y era una vaca asesina, una vaca asesina. Mírenle la cadera a esta vaca asesina. Se supone que es un saurisquio y miren cómo el pubis va paralelo al isquion, ¿cierto? Miren este otro, este es el Therizinosaurus, ¿cierto? Que también es un saurisquio. Miren que ya va teniendo una forma muy, ya es más aviar, y es porque efectivamente pertenece a los taxones ya más cerca a las aves. Miren que esto ya va siendo casi un ala, que es una gallina. Ven, este fin de semana, yo ya lo hicieron, este fin de semana comí pollito. Y ya, claro, ya mientras me comía el pollito pensaba en el fémur, pensaba en el húmero, a ver cuál es el número de este dedo. Una cosa que sí noté y que yo les invito es la forma cilíndrica. ¿Se acuerdan? La forma cilíndrica del hueso del extremo del fémur. Eso es cuando me lo estuve comiendo y aquí mi familia, pues mira, este que está mirándole un pollo, ¿qué le mira a ese pollo que está comiendo? La forma cilíndrica, que acuérdense que es lo que hace que las aves no puedan hacer como nosotros, que es despatarrarse, ¿cierto? Ya solo pueden mover las patas adelante y atrás. Entonces miren también aquí, pubis y isquion proyectados hacia atrás. Lo que demuestra estos géneros es que hubo como una especie de gradualidad, de transición de la posición saurisquia de la pelvis a una posición más, digamos, parecida a la de las aves. Pero de nuevo, evolución convergente. No tenía nada que ver con lo que le estaba pasando a los ornitisquios. Hace poco, estamos hablando del año 2017, salió un artículo. Inclusive yo en estos días estuve, yo trino, yo soy muy tuitero, algunos me conocerán. Y tengo muchas peleas en Twitter, como todo el mundo que tiene pelea en Twitter. Y en estos días tuve una pelea por este rollo. Estuve dando datos curiosos sobre dinosaurios, etcétera, y alguien me salió a decir que no, que ya no existían saurisquios y ornitisquios, que eso era muy viejo, que madurara. Que yo no sabía nada de eso, que me fuera a hacer cosas que sí supiera. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Todos los libros hablan de esta división. Entonces, a lo que se refería esta persona, que nunca me explicó, es a un artículo de 2017 en el que hicieron un análisis estadístico de 400 caracteres y encontraron que había un cladograma alternativo. Había una posible clasificación filogenética alternativa en la que dinosaurios se dividían en dos grupos. Uno era saurisquia común y corriente, como el que conocemos. Y el otro, uno que llamaban ornitocélida. Entonces miren que esta versión del cladograma es un poco más compatible con la idea de que, por ejemplo, la cadera de ave de ornitisquia y la cadera de ave que surgió en terópoda, ¿cierto? Que es justamente donde están las aves, fuera un carácter, digamos, heredado de un antepasado ornitocélido, ¿correcto? Entonces, es una forma nueva. Y ahí, digamos, respondemos a una pregunta de Julián. Miren cómo va cambiando la cosa. Estamos hablando del año 2017. Entonces, esto lleva, y les voy a mandar el artículo, ahorita les doy el link del artículo, es de Brusate, que es el autor de este libro de Auge y Caída de los Dinosaurios. Esto lleva a una tensión actual entre los dos esquemas. El esquema de la división entre los órdenes ornitisquio y saurisquio,
que se divide, digamos, en terópodos y sauropodomorfos, y por aquí surgen las aves, a un esquema que hoy en día algunos están considerando de, en realidad, saurisquio por un lado, y el otro serían los ornitocélidos. Tal vez a Cristian y a los más pequeños aquí les llegue a tocar esto resuelto ya, resuelto ya. A los demás los veo como muy viejos ya para que... Es que no. Eso va a depender del ritmo al que se... Oiga, estamos descubriendo dinosaurios a un ritmo impresionante. Uno cree que ya los dinosaurios que hay ahí en los libros son los que son. El ritmo de descubrimiento de géneros está disparado. Cada vez salen más noticias en internet sobre... Ve, que en estos días les iba a mandar una noticia... Bueno, se me olvidó. Muy bien, sí, pero cada vez veo más noticias y eso implica que este tipo de cosas, por ejemplo, se resuelven cuando tengamos características. Ahora, ¿cómo está esta pelea? Parece que la pelea no se ha resuelto y el esquema tradicional, que es el que les estoy explicando, es el esquema que todavía, digamos, impera en la paleontología. Profe, Señor. Usted que habló ahorita del Velociraptor y también de su primo, ¿por qué un metacarpo que está como levantado? ¿Por qué? ¿Te referís sí, exacto, a una falange, ¿cierto? Bueno, sí, es decir, bueno, sí, a eso, porque están el carpo y el metacarpo, son los huesos de la mano, y después vienen las falanges, y una de las falanges, o dos de las falanges, no recuerdo cuántas son, del Deinonychus y del Velociraptor, se arquea hacia arriba en una uña así, una uña impresionante. Bueno, lo que parece mostrar la paleontología es que es una adaptación para hacer una cosa terrible, y es abrirle el estómago a los dinosaurios herbívoros. Parece que la idea es esta: cuando ellos dejaban posar la mano así con fuerza sobre algo, la falange bajaba y caía como una guillotina, y eso abría estómagos. Esa es como la hipótesis. Por eso es que son, digamos, tan temibles, son tan temibles. Entonces, nos muestran las imágenes, yo les voy a hablar de ellos, de los velociraptors y de los Deinonychus montados sobre presas y las presas sangrando. Y claro, mataban a la presa por sangría. Entonces ellos se montaban, la apuñalaban, básicamente la apuñalaban y después se iban y esperaban a que la presa se desangrara y se desangraba y ahí empezaban a comer. Porque es que comerse un dinosaurio que es 3 o 4 veces de tu tamaño es muy difícil. Entonces esa era como la adaptación. Ahora, imagínense cómo la vida llega a esa solución a punta de evolución. ¿En qué momento? Entonces un día nace un velociraptor, no, algo que no era un velociraptor, y le sale un dedito paradito, y ese puta come. Y entonces de ahí sale una especie nueva con esa adaptación. Bueno, esa es la maravilla de la evolución. Bien, a partir de esta división entonces básica entre Saurisquia y Ornitisquia, empiezan las familias y los grandes grupos de dinosaurios que vemos en todas partes, en todos los libros y de los que hablamos todo el tiempo, ¿cierto? Y aquí están los más importantes. Digamos que esta diapositiva, si usted esa diapositiva llega y se la imprime, la mete en una hojita y se la mete en la billetera, en el bolso, en lo que sea, en las gafas, en el celular, ya con esto usted se defiende de cualquier geniecito paleontológico que venga a joderlo. Te dice, me vas a joder, espérate, a ver, ¿de qué me está hablando? Te estoy hablando de un terópodo. Listo, perfecto, es un suborden de los saurisquios. Ahí están básicamente los grupos que son. Entonces, esta es una diapositiva ya casi para aprenderse de memoria, pero bueno, no es muy difícil. El Saurisquia se divide en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos se llama Sauropodomorfa, que es un nombre muy largo para decir cuello largo. Cuello y cola larga. Y el otro es terópoda. Ese es el maravilloso, es el que sobrevivió. Terópoda es el que todavía existe hoy en día. Pero también en terópoda están los asesinos, los dinosaurios asesinos que nos interesan. Es curioso porque casi todos los géneros de dinosaurios que existieron eran realmente herbívoros. Inclusive, no, pero espérate un momentico, no, las aves, no, hay aves carnívoras. Olvídenlo. Y claro, por ejemplo, las águilas y aquí se nos para. Por estos días no sé si han visto, hay mucho halconcito. Hay mucho halcón aquí en Medellín, no sé si todos son de Medellín o en Bogotá. O sea, en Colombia se están viendo muchas aves de rapiña. Y es que por esta época está ocurriendo la migración de estas aves. Entonces ya llegan a Colombia, cazan, comen aquí.
Yo aquí tengo al frente un árbol y siempre veo al halcón arriba y los chorlitos, los chorlitos no, los sirirís, que son estos pajaritos chiquiticos molestándolos y ellos salen volando, que hijo de putas para joder, ¿cierto? Ahí es donde dicen, este sí es un sirirí. Bueno, entonces sí, esos son carnívoros, pero la mayoría de las aves son realmente, no mentiras, que no, también hay unas que son piscívoras, las que comen, olvídenlo. En el grupo de las terápodas están los carnívoros. Muy bien. Por el lado de Ornitisquia tenemos dos grandes divisiones. Una división es la de todos los dinosaurios que llamamos armados, dinosaurios que tienen armadura, que son como tanques, Tienen el nombre de estos dinosaurios es tireóforos. Y por el otro lado tenemos otro gran grupo, que es el grupo de los que llamamos los neornitisquios. Los neornitisquios, a su vez, se dividen en dos, en los que llaman marginocefalia, que esa marginocefalia tiene que ver con una adaptación que tienen, es una característica que tienen en el cráneo. La parte de acá del cráneo tiene unos crecimientos óseos. Eso se llaman esas márgenes, a la margen, y eso es lo que conduce al triceratopo, al famoso, y al paquicefalosaurio, muy famoso también. Y el otro grupo de neornitisquia son los ornitópodos, que no se deben confundir con ornitisquia. A ver, ¿ustedes a qué les suena ornitópodo? Ese nombre ornitópodo, ¿a qué suena? ¿Un topo? Tiene cuernos. Excelente. Tiene pico. Excelente. Ornitópodo, que tiene pico. ¿Qué más? Pies de ave. Pies de ave. Ornitópodo es pie de ave. Podo es pie, ¿cierto? Y ornito es la raíz latina, digamos, para pájaro. Entonces, ornitópodos son pies de aves. Y eso es precisamente, estos dinosaurios tenían patas como las de las aves modernas. Otro carácter análogo, porque tenían patas como las de las aves, pero no son de la rama de las aves, ornitópodos. Aquí, en ornitópodos, están los parasaurolophus. ¿Alguno de los del superorden dinosaurio? ¿Alguno se sabe? ¿Alguno que tenga las rodillas al revés, que la flexión sea hacia atrás y no hacia adelante? ¡Uy! Ya. Estás pensando en las aves, ¿no? Estás pensando en las aves que tienen justamente la articulación al revés, ¿es lo que estás diciendo? Sí, porque me parece que de pronto hay unas que tienen, no estoy seguro del todo, pero me parece. El flamingo. Sí, señor. Correcto. A ver, yo creo que no hay voy a exagerar. No hay ningún, digamos, dinosaurio en el que la articulación de la rodilla, o sea, la unión entre el fémur, la tibia y el peroné esté invertida. Yo creo que esa es una característica de terápoda. La inversión de tetrápoda, la inversión de la rodilla puede ser más bien una cosa aparente. Puede que lo que vos estés viendo sea la articulación del pie, que a vos te parece que es la de la rodilla, porque la rodilla puede estar escondida dentro del cuerpo del animal. Entonces, como los búhos que se ven todos, no se le ven sino los piecitos, pero cuando se paran las patas son muy largas y uno no les ve nunca la rodilla. Exacto. Okay. Entonces, cuando uno ve esa inversión, puede que lo que estés viendo más bien sea pero la verdad, pues, estoy bastante cochado y creería que no hay ninguno que haya tenido la rodilla invertida. Eso sería muy raro. Es más, lo he visto en películas de ciencia ficción, muy miedoso, una cosa muy miedosa, un animal con rodilla invertida. Además que biomecánicamente no es muy, si lo piensan bien, no funciona muy bien una pierna invertida. O sea, uno se caería muy fácilmente, ¿no? O necesitaría mucha fuerza. Es que yo me estoy imaginando así como parado, así como con las rodillas medio dobladas y me imagino la tensión y los músculos y me funciona. Pero para el otro lado ya no me funciona mecánicamente. No me mucho da. Peso de la cadera hacia atrás. Sí, tendría mucho que tener. peso de la cadera hacia atrás. Sí, no me da. Entonces yo diría que por razones físicas, no por biológicas, vamos a descartarlo. Bueno, vamos a echarle un vistazo a estos bichos por encima y después empezamos a profundizar en cada uno de ellos, empezando con Saurisquia. Entonces, Saurisquia encontramos, recuerden, dos subórdenes grandes que son el de los sauropodomorfos, ¿cierto? O sauropodomorfa, que es el nombre original, que son los que llamamos
la característica, los caracteres fundamentales importantes de este grupo son los cuellos súper largos y las colas súper largas. Inclusive, dentro de este grupo, ustedes saben, habían dinosaurios que tenían colas larguísimas, casi el doble de los demás, que podían batir como látigos. Inclusive se han hecho estudios en computadora de la velocidad a la que podía ir la punta de la cola de uno de estos saurópodos y han demostrado que podrían ser un látigo y que podría ser usado como un mecanismo de defensa. Imagínate dándole una pela a un alosaurio. Coma mierdita, pues puta, aléjese de aquí que no me toque las crías. No me toque las crías. Bueno, todos eran herbívoros. Bueno, mentiras que no. Los más primitivos parece que pudieron haber disfrutado de vez en cuando de un bistec, pero la mayoría de los sauropodomorfos, digamos ya más entrado el Mesozoico, eran herbívoros. La mayoría eran gigantes. Es decir, cuando uno piensa en los dinosaurios gigantes, como gigantes del Mesozoico, en realidad está pensando en saurópodos, está pensando en los saurópodos. Entonces, dentro de los sauropodomorfos hay una división, obviamente el cladograma de los sauropodomorfos es relativamente complicado, pero dentro de ellos hay una familia muy conocida que es a la que pertenecen la mayoría de los dinosaurios de cuello largo que vemos en las películas, que vemos en los libros, los niños, etcétera, que se llama saurópoda. Saurópoda es la familia, entonces en la que están. Las demás, hay una que es prosaurópoda, masópoda, ya están formadas por géneros y especies que son un poquito más específicas, pero saurópoda es el grupo más específico de ahí. Ahorita más tarde vamos a hablar en detalle de los saurópodos porque tenían unas adaptaciones, muchachos. A ver cuál les adelanto. Imagínense en un corazón de 200 kilos para poder bombear sangre hasta una cabeza a 10 metros de altura. Hay un problema biomecánico en el bombeado de sangre en estos animales, ni el más berraco. Saurisquia, recuerden que estamos dentro de Saurisquia. El otro suborden de Saurisquia es el de Terápoda. A propósito, terápoda significa dinosaurio, terápoda significa con pie de bestia, ¿cierto? Eso es lo que el teros viene de bestia, es una cosa, digamos, bestial. Algunas características claves, pero no son las rigurosas, de estas eran las extremidades con 3 dedos, como sucede con las aves modernas. Recuerden que a esta familia pertenecen las aves. La mayoría de los que fueron no aviares eran carnívoros miedosísimos. Y otra característica, y esto lo están demostrando pues como todas las investigaciones, era que todos tenían plumas. Aquí, por ejemplo, en este diagrama, este es un diagrama que yo conocí cuando estudiaba dinosaurios con mis hijos. Estamos hablando ya de casi 20 años. Este diagrama ya está desactualizado. Estos terópodos que hay aquí, en realidad todos venían vestiditos con plumitas, con unas plumas, a veces inclusive unas plumas bastante vistosas. Estos son los terópodos muy famosos. Los grupos más interesantes y para recordar de los terópodos, a veces digo terópodos, es terópodos, porque se me equivoco mucho tiempo, muchas veces, son estos 4. Estos son como los 4 que hay que recordar porque el árbol filogenético de los terópodos es impresionante. Pero uno debe recordar a los ceratosaurus. Los ceratosaurus, que eran un grupo de dinosaurios carnívoros bastante significativo y tenían, digamos, unas adaptaciones súper reconocibles. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, el abelisauro, que era un dinosaurio carnívoro con picos, como con cuernos en la cara. Bueno, después tenemos otro grupo muy reconocido, muy, digamos, importante porque contiene la mayoría de los famosos carnívoros, que es el Coelurosauria o Coelurosauria. Este Coelurosauria incluye, por ejemplo, en el clado, incluye los tiranosáuridos, correcto. Eso está ahí en ese grupo. Incluye, por ejemplo, todos los otros grupos importantes que voy a mencionar. Por ejemplo, Maniraptora, el que mencioné ahorita,
En Maniraptora está, por ejemplo, miren por aquí las subdivisiones y por aquí parece Deinonychosauria. Correcto, es un Maniraptor. Un Maniraptor. Pero aquí está, por ejemplo, el que mencionaba ahorita, el Tericinosaurio. Muy bien, que miren las manitos con plumitas. Miren que esta representación ya se va haciendo un poco más precisa. Todos tienen plumas. Y en la rama por allá, digamos, más avanzada del grupo de Maniraptor están las aves. Están las aves. Y aquí uno puede ver entonces cuáles son como la relación. Miren cómo las aves tienen un antepasado común con los Deinonychus más cercano que con los Tyrannosaurus rex. Correcto, los Tyrannosaurus rex son primos muy lejanos de las aves, pero los Deinonychus son mucho más cercanos a las aves. Inclusive los Deinonychus digamos, especula, podrían tener una inteligencia muy sofisticada, como la de las aves. Bueno, estos son algunos de los grupos más grandes. Vamos a ver cuáles son algunos de los grupos de Ornithischia, o esos grupos grandes de Ornithischia. Los ornitisquios son dinosaurios muy especiales, tenían una postura siempre, no todos eran cuadrúpedos, pero la mayoría eran cuadrúpedos y los que no estaban muy proyectados hacia adelante. Todos, a ver, no recuerdo ninguno que fuera carnívoro, pero todos eran herbívoros, eran unos excelentes masticadores, tenían una capacidad de masticar ni la hijo el diablo. Y también es lo que uno llama dinosaurios ramoneadores, o sea, dinosaurios que van por ahí por el bosque comiéndose las hojas digamos, lo que van encontrando que sea vegetal. Miren sí. Profe, Sí, claro, ¿esos dime. colores les servían también como camuflaje? Bueno, los colores, no hemos hablado hasta ahora de los colores porque, bueno, los colores aparecieron, posiblemente todos los dinosaurios tenían colores muy vivos, y efectivamente, estos colores que se especula aquí que podrían tener, las rayas claramente, se sabe en biología, tienen una función de camuflaje en lugares donde hay pasto, por eso las cebras, ¿cierto? Las cebras tienen estas rayas. Las manchas de las vacas también son una adaptación posiblemente para el camuflaje en las mangas, aunque una cosa blanca y negra se ve muy fácil en una manga. Pero depende de cómo sea tu visión. Si tienes una visión, digamos, a colores, que no la tienen todos los mamíferos. No todos los mamíferos predadores tienen 3 conos, como los humanos. Los primates, como los humanos, tenemos 3 conos para ver el color de los frutos en los árboles, para reconocer una naranja madura de una naranja, digamos, no madura. Entonces, por eso vemos a color. Pero mamíferos, incluso primos de nosotros, no ven a color. Entonces, un león en la pradera africana ve la manga, ve la hierba, la ve grisácea, como ve las cebras grisáceas. Así que eso de las vacas verdes y blancas, no, eso no funciona en ciertos depredadores. Entonces, sí, esta raya sí. Y los colores, el resto de colores vivos, parece que tenían una función sencillamente de exposición, de llamar la atención a otros dinosaurios, puede ser a enemigos o a las hembras, o viceversa, las hembras a los machos, aunque en la mayoría de los animales al revés, siempre son los machos los que se decoran, los que se exhiben. Es muy extraño, no lo había, digamos, no, sí, yo sí había hablado de esto, pero ¿cuál será la causa de que en la especie humana sea al revés? Que sean, bueno, no en la especie humana, no voy a decir que eso sea biológico, tal vez es cultural y se debe básicamente a la sociedad patriarcal. En la sociedad patriarcal, tal vez las hembras terminan, o digamos, siendo las que se decoran, pero es un asunto cultural, tal vez no es biológico. Pero ustedes se imaginan, ¿te imaginas donde nuestra especie fuera como las especies de dinosaurio, las de aves, en donde los hombres, los machos son todos llenos de decoración? Eso sería una especie hermosa, espectacular, ¿no? Con machos ahí de colores vistosos, ¿cierto? Bueno, para las hembras sería espectacular, y los demás machos, qué susto. Uno ve el otro macho venir aquí con una cola gigante, ¿cierto? O con rayas rojas y verdes en el cuerpo. Qué envidia tan hijo de puta. Bueno, muy bien. Algo ahí, Jorge, es que Sí. se dan muchas especies que la hembra tiene como ese poder de elección y busca siempre el macho que tenga las mejores características. Entonces, digamos, los colores más vivos, unas plumas más grandes, indicaban que tenía buenos genes para pasar a la generación que sigue. La hembra, digamos, no necesitaba
o no necesita tener eso en muchas especies porque ella es la que elige entre los demás. El macho realmente no elige, el macho a la que se le arrime. Pues en muchas especies, Uy, lo digo, pues la aclaración. sí. Imagínate que hay dos teorías en biología sobre eso. Algunos dicen que, claro, por ejemplo, el caso más clásico es el del pavo real, ¿cierto? Que tiene unas adaptaciones. Ustedes no sé si han visto una hembra de pavo real. Eso es una gallinita ahí toda pecueca. Al lado del macho que tiene esa cola gigantesca. Entonces dicen que una es la teoría que estás diciendo tú, que es, claro, es una manera de seleccionar por calidad de los genes. Es decir, el macho con la mejor cola tiene unos genes poderosos. Pero hay otra teoría, y esta teoría me gusta mucho, y es la teoría de simplemente a las hembras de pavo real les gusta. Ya. No es un asunto de calidad de genes, es que los machos quieren atraer a las hembras porque a las hembras les encantan las plumas. Y son dos teorías, y no se ha podido escoger con evidencia cuál de las dos teorías es muy difícil. No le puede preguntar a una pava real, hey, vení, ¿es que te gusta o es porque das mejores chinos el cruce? Pero espérate que iba a decir otra cosa, ay, se me olvidó. Ah, no, hay un caso espectacular en el mundo de la vida y es en las aves, y es la selección por inteligencia. Ah, se me encanta. En los humanos, por ahí en internet se habla de la sapiosexualidad. Cuando una persona es atractiva es por su inteligencia, ¿cierto? La sapiosexualidad. Entonces usted dice, yo no sé qué siento por esa mujer, o una mujer, yo no sé qué siento por ese hombre, pero no es como es de feo, sí, fue puta. No es como, no, vos como, yo no sé, habla y yo me siento atraída, habla, yo me siento atraído. Sapiosexualidad. En los humanos es pura cultura, pero hay pájaros que son sapiosexuales. Hay una ave, yo no sé si la han visto, que hace nidos en el piso. Hace nidos en el piso y son nidos con objetos azules. Entonces el pájaro sale y busca objetos azules y los trae y construye. Y la hembra selecciona el nido mejor decorado. Y el nido, y también el pájaro baila y etcétera. Está escogiendo supuestamente la calidad de los genes por la inteligencia del macho. Bueno, o porque le gustan los machos inteligentes. Ese me encanta. Ok, No, sí, sí, dale. yo tenía una pregunta. ¿Cómo se sabe el color de los dinosaurios? ¿Por los fósiles o cómo? Angie, bueno, hay Mira, dos métodos. Sí, fue Angie la que preguntó. ay, creo que estoy Ah, sí. entrando como... Ok, Ay, qué dale, pena. dale, ¿Cuál es tu dale. nombre, perdón? Lina. Lina, qué vergüenza, Lina. Lina, hay dos métodos. El primero es con los parientes lejanos. Entonces, como los dinosaurios son parientes lejanos de los lagartos y vemos lagartos todavía vivos hoy, entonces decimos, miren ese color. El colorido, por ejemplo, de una iguana. ¡Wow! Tremendo colorido tiene la iguana. Y entonces se asume que podría ser así. Pero hay otro que es más interesante, que es directo. Y yo no sé si te acordás, los melanosomas. Se han descubierto en algunos fósiles de dinosaurios huellas dejadas en la roca por unos organulos, unas organelas, perdón, unas organelas de las células que llaman los melanosomas, que se usan para darle color a la piel y a las plumas. Y entonces con esos orgánulos han encontrado ya claves sobre el color. Pero ojo, no saben si el color era rojo, la organela no dice si es rojo, sino si es un color distinto una parte del cuerpo de otra. Entonces lo que han descubierto con las organelas es que, por ejemplo, tenían patrones rayados. Yo espero que eran patrones de rayas amarillas, una cosa así bien vistosa, bien espectacular. Pues. No esas cosas tan sencillas que uno ve por ahí. Por ejemplo, los felinos. No, mentiras, que es que los felinos. Hermosura los colores de los gatos. Hoy aprendí un dato espectacular para que lo tengan. Los gatos parecen ser los animales domésticos que mejor les va en ingravidez. Oiga, pues, parece que los gatos, y han hecho experimentos, se han llevado gatos en el cometa del vómito y son expertos para navegar cuando no hay gravedad y lo hacen por la cola. Tienen la cola, entonces lleven gatos a la luna si los invitan. Bueno, dentro de los ornitisquios tenemos entonces la primera rama se le llaman los tireóforos. Ese tireóforo viene de teja, viene la palabra teja, es que son dinosaurios entejados. Ustedes, yo me imagino que aquí reconocen muchos de los libros, pues, de los niños, de los libros que vemos de dinosaurios. Y básicamente estas tejas eran unas placas óseas. Imagínense usted tener un hueso que no hace parte del esqueleto. Esas placas eran huesos,
Eran huesos, pero fuera del esqueleto. No estaban articulados, estaban en la piel. ¿Cierto? Eso es lo que llaman una placa ósea. Dentro de los tireóforos hay dos grandes grupos, y son los más famosos, que son el grupo de los estegosaurios, ¿cierto? Que es el grupo de los que tienen placas verticales, que no saben todavía muy bien cuál era la función, pero ya les he dicho, podría ser pavos reales, simplemente para mostrarse, ¿cierto? Y la otra posibilidad es que podrían ser placas para intercambiar calor, para que no se recalentaran mucho. Como eran animales tan grandes, entonces eso les ayudaba a enfriarse un poco o a calentarse. Y el otro grupo se llaman los anquilosaurios. Los anquilosaurios. ¿Cuál es la diferencia entre los estegosaurios y los anquilosaurios? ¿Alguien sabe? Diferencia entre anquilosaurio y estegosaurio. Pues por lo que veo, primero no están las placas. No están las placas de la columna. Ajá, y también en el nodo hay como unas púas en los cuales, Eso. por ejemplo, en los estegosaurios no son como que púas, sino más bien son como puntas curvas también. Excelente diferencia. Hay una diferencia también muy interesante y es un mazo en la cola. Un mazo en la cola. Tenían un mazo en la cola que pesaba como 20 kilos para quebrarle las patas a los tiranosaurios, parce. O sea, eso boleaba ese mazo, y al que cogía el huepucha le quebraba hasta las... Porque se imagina un golpe de una masa de 20 kilogramos. En estos días yo estuve calculando la fuerza de una masa de esas. Ay, voy a buscar el dato otra vez, pero eso era como si le cayeran un piano desde un tercer piso. Era algo así. Entonces, claro, una masa de esa le pegaba a un Tyrannosaurus Rex, a pesar de que tuviera sus patotas, y lo jodía. Y la otra rama de los ornitisquios es los marginocéfalos. Los marginocéfalos, de nuevo. Marginocéfalo viene de este reborde que ustedes ven aquí. Miren que también le salían como unas proyecciones óseas de la parte de atrás del cráneo, ¿cierto? Y algunos dicen que la función de eso era defensiva, pero está muy en discusión, porque, pues, ¿cómo que defensiva? Sí, por ejemplo, en el caso de los ceratopsianos, la defensa sí era clara porque eso protegía el cuello, pero aquí esto no protege nada del cuello. Otra vez, parece ser un asunto de decoración. La vida gira alrededor del sexo. La vida gira alrededor del sexo. No digamos mentiras. Y bueno, en realidad gira alrededor de la reproducción. Pero la reproducción sexual es una manera increíblemente eficiente de combinar genes. Porque hay unos organismos que son partenogénicos. Es decir, imagínense, por ejemplo, que el día de mañana Julián dijera, voy a tener un Julianito. Y de una parte del cuerpo le saliera un Julián. Esa es una división, un nacimiento partenogénico. Hay otros que son hermafroditas. ¿Conocen estos otros? Bueno, esta reproducción sexual, y es que todos son hembras, ¿cierto? Y de repente un día dicen, ve, ¿por qué no tenemos hijitos? Ah, listo, entonces la mitad y convierten en machos. Y listo, sexo, tan. Bueno, entonces el sexo es la recombinación. Entonces, claro, el sexo modifica, ha creado adaptaciones impresionantes. Dentro de Marginocephalia tenemos dos grandes ramas, que son los ceratopsias, o ceratopsia, los ceratópsidos también a veces los llaman, que son todos estos dinosaurios que tenían ese cuello gigantesco y los cráneos y los cuernos. Pero miren que no todos los ceratópsidos son así. Hay unos ceratópsidos, por ejemplo, el citacosaurio, que era básicamente algo así como un dinosaurio con cara de loro. Tenía incluso pico así de queratina, ¿cierto? Y así, y miren que hay una gradación del tamaño de la gola, también se le llama la gola, esta cosa, y no todos tienen cuernos, pero se llaman los ceratópsidos. Y por el otro lado está paquicefalosaurios, los paquicefalosaurios que tenían este cosa, pero además tenían otra cosa. Yo no sé si ustedes saben, tenían el cráneo en la parte de arriba, bueno, el cráneo nuestro tiene más o menos el mismo grosor en toda la cabeza, más o menos el mismo, no es el mismo obviamente, hay unas partes más gruesas que otras, pero este tenía, diga, 4 centímetros más grueso en la parte de arriba. ¿Para qué le puede servir a uno tener 4 centímetros de hueso en la parte de arriba? A ver, ¿qué función le dicen, creen ustedes que podía tener esos 4 centímetros de hueso? Dale aquí, dale la cabeza a esto. Un cabezazo, darle un cabezazo bien duro a los dinosaurios. Exacto. A ver, dígame un animal, un mamífero que se dé cabezazos. El venado. Los carneros. Correcto. Los carneros, todos estos animales. El rinoceronte, ay, no había pensado. El rinoceronte también se da cabezazos. O ellos pelean ahí con los chuzos, con el cuerno. Pues los cuernos quedan en la cabeza. Sí, pero entonces no son cabezazos.
Sí, pero es una buena pregunta. Ve, voy a investigar, o investiguemos, Juanfe, si se dan cabezazos. Yo creo que los rinocerontes no se dan cabezazos, sino que se pelean con los cuernos. Bueno, entonces estos se daban golpes, pero ustedes se imaginan los golpes que tenían que darse para que con el tiempo la evolución creara 4 centímetros de cráneo. Eso es impresionante. Algunos también decían que era para defenderse, para defenderse. Bueno, y el último grupo de los ornitisquios es el de los ornitópodos. El último grupo, pero también el grupo, es mejor dicho, los ornitópodos fueron las vacas del Cretácico. Eso era, haga de cuenta, vaca por todo lado. Me la imagino también boñiga por todo lado, ¿cierto? Mugir por todo lado, ruidos por todas partes. Esos eran los ornitópodos. La familia de los ornitópodos se divide en muchos grupos, pero hay 2 grandes. Uno que se llaman la familia Iguanodontia, a la que pertenece el famoso iguanodonte, que es un dinosaurio, pues, ornitópodo que fue descubierto, el primero que fue descubierto en la historia, y se lo descubrió porque el dígito 1, creo que es el dígito 1, el dígito 1 es cono, es como un cono, es un cono. Dígame, qué cosa tan rara. Uno con un dedo en forma de cono, un dedo en forma de una punta. Y el dinosaurio no era carnívoro. Y parece que lo que hacía el dinosaurio con esa punta era agarrarse de los árboles, tumbar hojas. Pero qué adaptación tan extraña. Bueno, esos son los iguanodontidos. Y los otros llaman los hadrosauromorphes, entre los cuales se encuentra justamente mi dinosaurio favorito, que es el Parasaurolophus. El Parasaurolophus, que es este dinosaurio. Efectivamente, algunos de ustedes también los decían hadrosaurimorphes, es porque tenían pico de pato, ¿cierto? Pico de pato, de ahí viene la cosa. Y efectivamente ellos tenían, ustedes saben pues que viene el cráneo del pato, la quijada del pato, y después de la quijada viene una parte que es de otro material, de proteína, que es la queratina, que es la misma del pelo y la misma de las uñas. De eso estaba hecho el pico de estos animales, y además tenían esta estructura que aquí, que algunos dicen que también era para exponerse, pero ya han hecho, imagínense, con análisis, con resonancia magnética, con tomografía, han hecho estudios de cómo era la acústica y parece que producían un sonido tremendo. Muy bien, ese es entonces un recorrido así grande por las familias. Aquí queríamos hablar un poquito sobre cómo estuvieron distribuidas en el tiempo, que también es muy interesante porque muestran una cosa, primero, muy interesante, y es la idea de que posiblemente los dinosauromorfos originales, los que hablamos ahorita con Julián, fueron saurisquios. O sea, todo empezó con los saurisquios. Entonces, a ver, vamos a empezar con el examen. Examen. Yo sé que son muchos nombres, uno no va a acordar de todo esto. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos de saurisquios? Saurisquios son dinosaurios con cadera de reptil. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos de saurisquios? Terópoda y... Sauropodomorfos. Sí, y eso. Eso, muy bien, ahí está. Pero si ustedes lo quieren poner, entonces, a ver, saurisquia se divide en tiranosaurios y brontosaurios. Los carnívoros y los de cuello largo. Esa básicamente. Entonces miren que estos son los que empezaron. Prosaurópodos son los primeros saurópodos. Y ornitisquia, entonces ahí ya no les pregunto porque ahí está, ¿cierto? Ornitisquia, miren que los ornitisquios se diversificaron especialmente en el Cretácico. Por eso les decía, el Cretácico llenó de vacas. Se llenó de vacas, que además se llenó de flores también, especialmente al final. Miren, todos estos dinosaurios que hay aquí, toda esta diversidad que hay aquí, posiblemente vino con las frutas de las plantas con flores. Pero hubo dinosaurios también ornitisquios desde el principio. Del principio también hubo. Bueno, otro detalle interesante es el hecho de que en este diagrama la gran explosión de diversidad de los dinosaurios comenzó realmente en el Jurásico. Por eso hablamos del Parque Jurásico, porque Jurásico es el periodo donde los dinosaurios se volvieron, ¡pum!, fue pucha, los organismos como importantes que son. Pero ellos, la historia de ellos realmente se extiende hasta el Triásico. Bien, muy bien. Esa caída, sí. qué pena, porque esa caída en número cuando se acaba el Jurásico, ¿qué pasó ahí? Claro, hubo una extinción, una pequeña, digamos, extinción al final del Jurásico que parece estuvo asociada con erupciones volcánicas.
no sobrevivieron muchas, digamos, por ejemplo, al final del Jurásico, especialmente fue en el Triásico, al final hubo una gran extinción que fue la que eliminó los competidores de los dinosaurios. Pero al final del Jurásico también hubo una extinción ya no tan grande que produjo una eliminación de muchos filos, pero los dinosaurios se adaptaron y siguieron adelante. Bueno, muy bien. Eso es entonces, digamos, esta es una visión panorámica de las familias de dinosaurios. Vamos a empezar, bueno, hagamos aquí una pausa para ver entonces cuáles son las ideas básicas de este bloque que acabamos de ver. Entonces la idea básica es, usted siempre va a recordar que hay dos grandes órdenes, los saurisquios y ornitisquios. Pero se va a acordar que las aves no son ornitisquios. Bueno, entre los saurisquios están sauropodomorfos, cuello largo y terópoda. Y entre los ornitisquios tenemos básicamente tres grupos, que son los tireóforos. Acuerden, tireóforo viene de teja, tienen cosas arriba, marginocéfalos, perdón, y ornitópodos. Esa es básicamente la gran división, digamos, de los dinosaurios que hoy reconocemos, repito, hoy reconocemos. Podrían algunas de esas cosas cambiar en el futuro. Bueno, en lo que nos queda de esta sesión de hoy, quiero entonces abordar uno de esos grupos. Posiblemente el grupo, ¿cómo lo llamaríamos? O sea, cuando uno habla de dinosaurios, a ver, vamos a ver, háganse, cierren los ojos. Usted dice, cuando a usted le dicen dinosaurio, bueno, no, cierren los ojos, no, ustedes ya llevan 4 clases de dinosaurio, ya están más contaminados que un hijo de puta. Ya ustedes han visto un montón de cosas. Pero diga, usted va de, no sé, su hermana o su papá y le dice, papá, mencióneme un dinosaurio. Dígame cómo es un dinosaurio. Y entonces, ¿qué le diría uno el papá? O la mamá, o el tío, o el hermano. ¿Cómo es un dinosaurio? Debería pensar en uno de esos gigantes como el tiranosaurio, porque Debería pensar en el tiranosaurio, esa es una. Correcto. Okay. Otra, los papás especialmente. Grandes. Lo primero que de la dicen son generación, grandes. los de la generación anterior a la mía. Los papás, yo creo que pensarían en los picapiedras. ¿A ustedes les tocan los picapiedras? Claro. ¿A Cristian le tocan los picapiedras? No, a Cristian no le tocan los picapiedras. No, pues, pero bueno, yo sé, afortunadamente. yo sé. Pero lo conocí, pero, sí. O sea, tampoco es ver así, pues, o sea, conocer. No, es que yo creo que a Alejandra, que a Lina, tampoco le tocaban los picapiedras en el sentido de que los picapiedras, pero espérate, eran caricaturas de los años 50. Lo que pasa es que, claro, en Colombia pasaron los picapiedras hasta los años 80, ¿cierto? Entonces, claro, todos los que somos 80, 90, vivimos en esa época de niños, nos tocaban los picapiedras como el único show que había. A mí yo después tuve hijos y a mí me tocó ver, muchachos, me tocó ver Discovery Kids pues, años. Yo me conocí todos los shows de Discovery Kids. Y claro, ¿qué descubrí? Que los picapiedras eran una porquería, hombre. No, es que eso al lado de... A ver, yo les digo que show me tocó, por ejemplo, de Discovery Kids muy bacano. No sé, de Dora la Exploradora. No. Lo que pasa es que eran unas caricaturas de adultos. Bueno, cuando los papás, los de la generación, piensan en dinosaurios, piensan en los dinosaurios de los picapiedras. ¿Se acuerdan de la carne que era? Le servían las costillas de dinosaurio. Bueno, piensan en estos dinosaurios, en los dinosauromorfos, que son más o menos, hay más de 100 especies de dinosauromorfos conocidos. Se sabe que son de los dinosaurios más exitosos del Mesozoico, no aviares, porque estuvieron desde el principio hasta el final. ¡Qué berracos! Duraron 160 millones. Y de ahí los terópodos pues se apoderaron de la Tierra. El tamaño es impresionante. Miren aquí este brachiosáurido que se llamaba aquí Breviparopus, que llegaba a tener, según esto, una altura de... Esto está en pies, o sea, es la tercera parte de esto. Estamos hablando de 15 metros, 20 metros. Pues, pucha, esto es una altura impresionante. 20 metros, ¿cuántos pisos son? A ver, un edificio de 20 metros, ¿cuántos pisos son? ¿Cuánto le ponen? Como 8, 10 pisos. Imaginen un edificio de 8 pisos. Uy, hijo del diablo. Y es la altura del cuello de este brachiosaurio. Bueno, ahora bien, dentro de los brachiosáuridos
está el Profe, gigantismo. Sí, sí, claro, antes de dale. que sepas, ¿cómo así que había uno que se llamaba el arzobispo? Ay, no lo había visto, sí, señor. El arzobispo. Hay que buscarlo en Wikipedia. ¿Cuál es el origen de ese nombre? Me imagino que ven que están entre comillas, o sea, que es un nombre de un nombre, digamos, vulgar, un nombre vulgar, el arzobispo. A partir de ahora ya había este ateo diciéndole a los arzobispos plaquiosáuridos. Bueno, muy bien. Una de las características claves de los sauropodomorfos era el gigantismo. Les presento al dinosaurio más grande que existió. Se llama Patagotitán majorum y es un dinosaurio que fue descubierto hace un par de años. Ustedes estaban vivos, estaban en la universidad, estaban en el colegio, etcétera. Hace un par de años en Patagonia, en la Patagonia. En la Patagonia han descubierto, hay un yacimiento muy importante de dinosaurios del Jurásico, donde se han descubierto dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros y entre ellos grandes sauropodomorfos. Este dinosaurio creó su propio clado. Fue el inicio de un nuevo clado que es el clado de los titanosaurus. Los titanosaurus. Y repito, se considera el dinosaurio más grande conocido. Era un dinosaurio que medía 37 metros de largo. A ver, 37. Ah, bueno, ahorita vamos a verlos. Creo que aquí tengo el tamaño. No, lo tengo ahí. Ya los voy a mostrar. 37 metros de largo y casi 70 toneladas de peso. Para que se hagan una idea, un elefante pesa 7 toneladas. Un elefante africano, el africano que es el grandote, pesa 7 toneladas. O sea, esto pesaba 10 veces lo que pesa un elefante africano. Era un animal gigante. Este es el fémur, no más el fémur. El fémur de esta bestia, ¿cierto? Un fémur que mide casi que ya, yo creo que esto es de casi 2 metros, solo el fémur. Piensen en este, ahorita les voy a mostrar unas comparaciones impresionantes. ¿Cuál es el problema? Solo se conoce el fémur y 3 vértebras. Y entonces surge la pregunta de, ¿cómo saben entonces, con un solo hueso o con 5, ¿cierto?, que era el dinosaurio más grande que existió? Pues realmente no se sabe. Y ahí hay una discusión, muchachos, que está prendida entre los paleontólogos. Prendida. Es decir, cada vez que usted escuche el descubrimiento del dinosaurio más grande del mundo, ya sabe que ahí va a haber puñalada, peleas, puño en la cara, porque van a decir que no era el más grande. Miren, por ejemplo, este es otro que se descubrió, creo que es de un artículo de hace poquito, se llama el Notocolossus, que ya están diciendo que era el más grande, y miren los huesos que se descubrieron. ¿Cuál es el gran problema? El primer problema que hay con el determinar el tamaño de un dinosaurio a partir de unos cuantos huesos es la cola. La cola. Porque claro, miren que aquí solamente se descubrieron algunas vértebras caudales, pero ¿cuántas vértebras que hacen los paleontólogos? Adivinan. Ah, no, pero es que, a ver, este era un diplodócido, entonces debería tener más o menos 80 vértebras. Y entonces de ahí sacan el número que lo publican en internet, y entonces ya ellos descubrieron el dinosaurio más grande del mundo. Es una verdadera pelea. O lo fue hasta que descubrieron este dinosaurio. Este dinosaurio es el sauropodomorfo más completo descubierto en la historia. Y miren el detalle tan interesante. Se descubrió casi todas sus vértebras caudales. Casi todas sus vértebras caudales, una extremidad inferior completa. Miren aquí el pubis, bueno, toda la estructura, y tenemos hasta vértebras, digamos, cervicales altas. Entonces, este es el dinosaurio más de cuyo tamaño, el sauropodomorfo, de cuyo tamaño podemos meter la mano en el juego, porque es un dinosaurio realmente inmenso. Aquí está posando uno de los descubridores con la tibia y el peroné del animal. Con estos datos se determinó que este dinosaurio, que tiene un nombre en inglés impronunciable, a ver cómo lo pronunciamos. Dregnoutus. Vaya pues diga, huevona, Dregnoutus. Resulta que ese nombre viene del latín, que significa temerario. Temerario. Le llaman así como un dinosaurio que no le temía a nada. Y esto es verdad. Un dinosaurio de ese tamaño no tenía ningún enemigo en el ecosistema. ¿Quién se metía con un dinosaurio de 70 toneladas? Ni los dinosaurios carnívoros más grandes le hacían ni cosquillas a este dinosaurio. Entonces yo lo voy a llamar el
Temerazotus. El Temerazotus, el dinosaurio que no le teme absolutamente nada, porque es que este nombre es casi imposible. Era un Titanosaurus. Sí, claro, dale, Cristian. Yo quisiera saber, por ejemplo, en Colombia, ¿qué sitios serían como los perfectos para encontrar fósiles, hacer paleontología, encontrar fósiles de dinosaurios? Uy, Cristian, muy buena pregunta. En la primera o en la segunda charla mostré un mapa. Acuérdate que la clave es buscar. Si vas a buscar dinosaurios, tienes que encontrar regiones donde estén expuestos estratos del Mesozoico, ¿cierto? Porque en Colombia tú puedes encontrar estratos de tiempos más recientes. El lugar más famoso es Boyacá. Es Boyacá, por los lados de Villa de Leyva. Allá es donde han descubierto, digamos, grandes fósiles. Pero, por ejemplo, también han descubierto fósiles del Cretácico en Santander. ¿Se acuerdan que descubrieron el pterosaurio? También han descubierto en el Cerrejón. En el Cerrejón han descubierto especialmente de reptiles. ¿Se acuerdan que hay la titanoboa? Muy famosa estuvo hace unos años, que era una boa constrictor, pero de tamaños bíblicos. Una cosa gigante. Pero entonces, sí, vuélvete a la primera presentación que ya te había mostrado un mapa. Y bueno, al final no me dejen olvidar que les voy a mencionar algo sobre un curso que de pronto se dicta aquí en el planetario sobre ese tema justamente, Cristian. Bueno, entonces recuerden, el Temerazotus era el dinosaurio más grande que existió. Repito, más o menos tenía unas 70 toneladas. Mire el tamaño comparado con un Boeing 737. Pero hay otra pregunta. Una cosa es el tamaño, listo. El tamaño lo podemos determinar uniendo las vértebras. ¿Cómo saben el peso? ¿Cómo saben cuánto pesaba esta huevonada? Ese es un problema, muchachos, de padre y Dios mío. Imaginen que hace poco salió un artículo que es donde saqué este diagrama, en donde revisaron el peso de este dinosaurio, de algunos dinosaurios, y le quitaron 20 toneladas. Entonces uno dice, uy, qué delicia que un día yo tenga 80 kilos, al otro día aparezca con 60. 20 toneladas. Entonces, cuando vean el peso de un dinosaurio, no se coman ese cuento, no se lo coman, sean escépticos, digan, a ver, ¿cuál fue el método? El método que utilizan normalmente los paleontólogos hoy en día es hacer una reconstrucción 3D en el computador del cuerpo del dinosaurio. Reconstruyen el cuerpo del dinosaurio a partir del esqueleto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema le ven ustedes a este método? Pues, bueno, y entonces les cuento cómo termina. Una vez ponen el cuerpo del dinosaurio, esto dicen, esto es músculo, o sea, que eso es casi agua, más los huesos, pesa tanto, agua, tanto volumen de agua, tantas toneladas. ¿Cuál puede ser el problema de estimar el peso de un dinosaurio a punta de una reconstrucción así 3D? A ver, ¿quién me da una idea de un problema un error que pueda surgir de esta reconstrucción? O de la masa. Se está despreciando la densidad de los componentes. Una, que estimes mal la densidad. Por ejemplo, se sabe que los huesos de dinosaurios eran huecos. Entonces, la densidad podrías ponerla muy alta, cuando en realidad los huesos podrían ser muy bajitos, las densidades más bajitas. También puede ser partes del cuerpo que puedan faltar y... Buenísimo. O sobrar, ¿no? O sobrar. Y uno dice, ay, esto tenía ese cuello súper grueso y resulta que el cuello podría ser delgadito, él podría ser flaquito, ¿cierto? O podría tener trompa, ay, podría tener trompa. O podría tener de pronto un velamen arriba, ¿cierto? Entonces esas cosas cambian mucho el peso y ya hacen muy difíciles estas estimaciones. Claro, Gerardo, dime. ¿Y cómo era la gravedad? En ese entonces, en el Mesozoico, En esa época, completamente normal. Era la misma gravedad de ahora. Bueno, hay un método que se utiliza también muy bonito. Y uno Profe, yo tengo una duda. Ah, sí, dale, Aleja. ¿Cómo hacían o cómo hacen para diferenciar un esqueleto de un dinosaurio adulto, de uno joven o uno niño? Uy, o sea, esa es la pregunta del millón, Aleja. ¿Cómo hacen? La primera, si tú tienes un solo esqueleto, no hay manera. Si tienes un solo esqueleto, no hay manera. Con los discos, no. ¿Con los qué? ¿Con los qué? Los discos de crecimiento. Correcto, allá iba. Entonces, con un solo esqueleto no hay manera y no hay manera ni siquiera con los discos, porque los discos pues tienen que compararse entre varios especímenes. Cuando tienen muchos, ya sí empiezas a descubrir que hay unos que son demasiado grandes.
Entonces algunos alzan la mano. Sí, es que los machos eran más grandes que las hembras, pero ay, perdóname, pues este es el doble, hermano, tampoco. Entonces, por ejemplo, de Tyrannosaurus rex tenemos dinosaurios de casi todas las edades. Y el último método, ya más juicioso, que es osteológico, es mirando discos en los huesos, pero no se han visto en todos los dinosaurios y no están muy calibrados, no necesariamente están calibrados. Entonces, con eso ven la edad. Porque piensen en lo siguiente, yo veo que hay 20 anillos. Ah, listo, entonces el dinosaurio tenía 20 años. Pero ¿cuándo alcanzaba ese dinosaurio la edad adulta? ¿A los 20 años o a los 10? ¿O a los 80? Entonces, eso digamos, hacía difícil saber si lo que teníamos ahí eran. Se ha dado el caso en la paleontología de especies que se han clasificado como especies nuevas y eran versiones juveniles de otras especies. Entonces, esas cosas también han pasado. ¿Qué hubo, Cristian? No entiendo con eso de los discos. Los anillos. Ah, sí, correcto. Y muy rápidamente significa que los huesos de algunos animales, especialmente animales de sangre fría, como los cocodrilos, por ejemplo, crecen como por impulsos. Tus huesos, Cristian, están en este momento creciendo con la alimentación, con las hormonas, con el estímulo. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de la pandemia es que si tú no estimulas tu esqueleto, Cristian, no crece. Entonces, podemos tener una situación de crecimiento complicada porque los niños están encerrados. Bueno, pues ¿qué pasa? Pero crecen gradualmente. En cambio, los huesos de los cocodrilos crecen por estímulos y los estímulos son térmicos. Cuando hace calor, crecen muy rápido y cuando hace frío, no crecen. Calor, rápido. Frío, no crecen. Y cuando hace calor y hace frío, por ejemplo, en la Florida, el calor y el frío lo siguen las estaciones, lo determinan las estaciones. Entonces, eso mide el tiempo. Eso te puede medir el tiempo. Si hay 10 anillos en el hueso de un cocodrilo o un caimán, tú puedes decir son 10 años que lleva creciendo. Bueno, ustedes saben que el animal más grande que existió en la Tierra no fue un dinosaurio, no fue un dinosaurio morfo, es la ballena azul y está vivita y coleando. O sea que eso es un mito, el mito de que los dinosaurios son los únicos gigantes. La ballena azul, una ballena azul pesa 150 toneladas. Y ya les dije, el más grande dinosaurio morfo era de 70 toneladas. Estos son 150 toneladas. Pero no todos fueron gigantes. Por ejemplo, este es muy interesante, se llama el Plateosaurus. Es un sauropodomorfo primitivo, es del Triásico. Era un sauropodomorfo chiquito, pues chiquito. Una cosa que el tamaño, pues, a ver, ¿de qué tamaño podríamos? No, una jirafa de pronto. Tal vez del tamaño de una jirafita pequeña, pero era un sauropodomorfo. Y uno está pensando pues, que es una cosa como un brontosaurio. La otra característica del Plateosaurus son las manos y los pies. 5 dedos, que ya empieza a ser muy extraño en los tetrápodos posteriores. 5 dedos como nosotros, ¿cierto? Ahí está el dígito 1. ¿Al dígito 1 es el que está dentro o el que está afuera? Eso se nota, profe, en la de arriba, en el de arriba. Ah, claro. Ahí se ve. Ah, sí, ahí está a ver, eso dice que, no, dice que este es el dígito, pero no se sabe si este es el de adentro. No, ahí sí claro. está en números romanos, dígito 1. Sí, no, pero no se sabe cuál es la parte cercana, pero también se sabe que el radio es el que está dentro. El radio es el que está dentro. Tenían 5 dedos en las manos y en las patas. Correcto. Una cosa muy interesante sobre que nos enseñan los sauropodomorfos es que ellos evolucionaron y se diversificaron a la par de las plantas que llaman gimnospermas. Que a propósito, la palabra gimnosperma es muy especial porque está emparentada con otra palabra en castellano que es el gimnasio. ¿Qué significará la palabra? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿De dónde viene la palabra gimnos? Ejercitar. ¿Ejercitar? ¿O viene de qué? ¿Del cuerpo? Pues resulta que gimnos viene de desnudo. Desnudez. Exacto, muy bien. No sé quién la dijo por ahí. La desnudez. Y es porque, claro, resulta que el gimnasio griego era en pelota, ¿cierto? Todo era en pelota, eran desnudos. Es que correr vestidos es muy incómodo. Eso dicen, pues. Bueno, entonces, que las gimnospermas son las plantas que no tienen flores ni tienen frutos.
Es decir, la semilla está en pelota. La semilla está en pelota. Ustedes conocen el cono, los conos de los pinos. ¿Cómo le llaman? No, eso no se llama cono. ¿Qué se le llama? ¿Cómo es? ¿O si se Que le les llama dice cono? piñas. Las piñas las piñas son esas ramitas, son las semillas y son hojas, y es un pequeño trompo del pino. Están en pelota las semillas. Bueno, resulta que las gimnospermas son estas plantas gigantes que crecen hasta alturas impresionantes. Las secuoyas es una gimnosperma, es una planta. Es una planta conífera. Los pinos son coníferas. Y las coníferas se diversificaron a la par que los sauropodomorfos. Entonces, de ahí viene la idea de que posiblemente hubo una coevolución entre las gimnospermas y el crecimiento de los sauropodomorfos. Ellos básicamente, pues, no lo podemos plantear como si fuera una cosa de que ellos dijeron, ay, ve, estas están creciendo, entonces voy a creer yo también. No, la evolución fue creando entonces animales que necesitaban llegar hasta la copa de los árboles más altos y comerse esas copas de los árboles más altos. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan esta escena. Para mí es una de las escenas más maravillosas, más hermosas del cine. Tal vez porque tengo un recuerdo como de infancia. Yo no estaba niño, yo ya estaba viejito, pero tenía mis hijos chiquitos. Entonces, claro, cuando fuimos a ver esta película y vimos esta escena, muchachos, esta es la escena en donde aparece el primer dinosaurio en la historia del cine reciente. La escena en donde ven el primer dinosaurio en el Parque Jurásico. ¡Wow! Espectacular. Ahí está el viejito, el matemático y la protagonista. Hermoso. ¿Qué animal es ese? Maravilloso. Ese animal se llama un brachiosaurio. Un brachiosaurio. Uno de los saurópodos más famosos, gigante, más o menos 26 metros, con un peso, miren el rango, entre 20 y 60 toneladas, ¿no? Pues, puta, o sea, pero ¿cuánto pues? Entre 20 y 60, ¿qué rango? Y es por el problema que les mencionaba anteriormente. Mírenle el tamaño a la extremidad anterior de un brachiosaurio. Claro que ella es una niña, aquí está comparado con una niña, pero ahí se alcanza a ver el tamaño. Ahí está entonces la tibia y el peroné. La tibia y el peroné de esta cosa era más grande que una niña. La característica anatómica más importante del brachiosaurio es el tamaño de las extremidades anteriores, que era comparable con el de las posteriores, y eso creaba una posición en el brachiosaurio que era inclinada con el tronco, digamos, hacia arriba. Ahora bien, esto crea un problema. Uno lo podría llamar algo así como la jirafa del Jurásico. La jirafa del Jurásico. Era un sauropodomorfo con un cuello muy alto. Podría subir hasta unos 7 a 9 metros de altura. O sea, estamos hablando de unos 4 pisos de altura para comer las hojas más altas de las coníferas. Pero hay un pequeño problema. Y es que hay que bombear la sangre hasta ese cerebro. Desde aquí hasta ese cerebro. Y todos los que tengan mangueras y bombas saben cómo es de difícil subir agua para arriba, ¿cierto? Los del último piso aquí en mi edificio, que tiene 20 pisos, sufren. Ellos son los primeros a los que les va el agua. Mientras que nosotros tenemos tanques arriba, entonces, claro, ellos realmente lo reciben primero de los tanques. Pero subir agua es muy difícil. En el caso de un animal es más difícil todavía porque lo hace un mecanismo biológico, que es el corazón, y lo hace aumentando la presión. Produce una presión muy alta en una fase del latido que se llama la sístole. La sístole es cuando el corazón se comprime y manda sangre como un hijo de pucha. En los humanos, la presión sistólica tiene 150 milímetros de mercurio. Para hacerse una idea, la presión del aire es de 360 milímetros de mercurio. O sea que la presión en la sangre nuestra es más o menos la mitad de la presión de la atmósfera, que ya es mucho cuando existe. Pero la de un brachiosaurio tenía que ser 630 milímetros de mercurio. Es casi 5 veces la presión nuestra. ¿Y eso por qué es importante? Primero, porque para producir esa presión se necesita un corazón que calculan que podría pesar lo que pesa una vaca. El corazón de un brachiosaurio podría pesar lo que pesa una vaca, 300 kilos. Pero hay otro problema. Con una presión como esa se le podían dar derrames cerebrales de una manera súper sencilla. Porque claro, con una presión estallan los vasitos más finos del... Otra característica de la biología, y con eso termino, cuéntame. Profe, no, y no sería de pronto posible, yo no soy biólogo, pues ni nada, pero
que la sangre de estos animales fuera diferente, digamos, un poco menos densa o una temperatura en la que sea más fácil bombear, o que el mismo cuerpo por su metabolismo requiera menor cantidad de oxígeno, digamos, por unidad de tiempo, de forma que el corazón no tuviera que bombear a tales presiones sino más bajas. Pues no sabemos o es descartado lo que yo digo. No. Todas las hipótesis físicas y de biomecánicas que se puedan sacar para explicar estas cosas son bienvenidas, pero tienen que revisarse. Por ejemplo, una densidad menor a la del agua. Ese es el problema, porque es que esta presión es la presión suponiendo que la densidad de la sangre es la del agua. Entonces, teníamos que asumir que, por ejemplo, la sangre tuviera mucho aire, por ejemplo, gases. Sí, no, ahí no. Difícil, correcto. Entonces no empieza a analizar, pero sin descartarlo. Y lo otro es el cerebro, que el cerebro pueda trabajar con menos oxígeno. Aunque estos eran los dinosaurios más brutos de todos. Más brutos de todos. Es decir, eran los dinosaurios con el cerebro más chiquito. Imagínense que el cerebro de un brachiosaurio era más o menos del tamaño del de un chimpancé. Pero esto es un edificio de carne. El chimpancé es un animal chiquito y es más o menos 5 veces menor que el del cerebro humano. Pesaba 300 gramos el cerebro de un brachiosaurio. Una cosa de 50 toneladas con un cerebro de 300 gramos. Impresionante. Profe, ¿me podrías por ejemplo, repetir o recordar de sangre fría o de sangre caliente? Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Y esa... A ver, ¿cómo vamos a hacer pues el miércoles? Sí pueden todos, hombre. Ay, que a mí me da una vergüenza con ustedes. 2 horas, no se pueden por ahí unas horitas antes. Es que yo tengo un curso el miércoles, entonces, sí. otro curso. ¿Otro curso en qué? ¿En el planetario? Sí, de relatividad. Sacrifíquese. Y yo también. ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Gerardo. Sí, señor. Relatividad. Comenzamos el miércoles. Correcto. No, entonces vamos a hacer una cosa. Hagámoslo el lunes a las 8 de la mañana. Sí. Sí. No, Ay, sí, profe, no, aquí hay yo mucha gente trabajando. yo tengo colegio. Ay, no. ¿Cómo así? ¿Colegio qué? ¿El miércoles? No, el lunes a las 8. El lunes a las 8. Y no. el miércoles tengo otra clase. Uy, no, ¿cómo así? ¿Y el jueves qué tal? Todos van a quedar. ¿El qué? ¿El qué? El jueves. No, el jueves tampoco puedo. Yo creo que ponernos aquí de acuerdo a 21 personas va a ser muy difícil, excepto si lo hacemos el domingo a las 3 de la mañana. Ese día todos pueden. Bueno, pero a ver, no, un momentico, no descartemos una cosa. ¿Y por qué no lo hacemos el domingo? Muy maluco. Sí, puede ser el domingo. Yo sí. A ver, ¿quién más se queja? Juan Guillermo, que está trabajando. Juan Guillermo dice, yo me voy a poner a conectar. Juan Guillermo es del Parque Explora. Hagámosla el domingo. ¿Qué tal les parece? A ver, les vamos a mandar esa propuesta. Pero a ver, que callen, como dicen por ahí, callen ya, o ¿cómo es que es? Hablen ya o callen para siempre. Hablen ya o callen para siempre. Bueno, la hacemos el domingo por la tardecita. ¿Qué tal? Depende a qué hora, aunque bueno. Ahí sí no puedo. Bueno, disculpe, profe, pero ahí sí ya no tendría tanto, porque yo los sábados generalmente voy al colegio, pero yo por esto sí me lo perdería. Bueno, entonces quedamos así. El próximo domingo a las 6 de la tarde nos encontramos y hacemos ¿Este domingo? La última. Sí, este domingo. ¿A qué horas, profe? A las 6, Juanfe. Vale. Gracias. Juanfe pudo. Si Juanfe puede, ya esto sí se pudo. Es que no. Hagámoslo así, terminamos con daticos. Estamos en unos daticos muy bacanos. Aquí les iba a hablar de la digestión. De animales. Profe, ¿para cuándo queda? ¿Qué cosa? La clase. Domingo, 6 de la tarde. De 1. Eso. Listo. Y terminamos de hablar de los sauropodomorfos y hablamos de los terópodos y hablamos de los tireóforos y hacemos ahí un recorrido por los dinosaurios más importantes. Por ejemplo, ahorita después les voy a hablar de los dinosaurios. El saurópodo dientón, el más feo de los dinosaurios. Vamos a ver si lo reconoce. Bueno, dejemos ahí para que se vayan a descansar. Todos estamos cansados. Y nos vemos entonces el próximo domingo. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Cristian siempre termina con una pregunta. Entonces, muchas gracias. No se preocupe. Bienvenida, Cristian. ¿Me puedes mostrar otra vez la diapositiva de los terópodos, creo? Donde están las aves y así. O sea, claro.
O sea, parte yo el como que- cladograma, el cladograma. Sí. ¿Dónde está O sea, el cladograma? yo ahí, sí, ya para esa parte de los terópodos. Esta es. No, no, esa. O sea, yo lo que tengo de duda es como, por ejemplo, digamos, si, digamos, por ejemplo, Coelurosauria, o sea, es descendiente de Aveterópoda, porque hay como ramas en el... Sí. Entonces, Recordemos entonces que la evolución dice, hay una división en la historia de los dinosaurios que llamamos Aveterópoda, una división. En realidad, Coelurosauria no es descendiente, sino que Coelurosauria es Aveterópoda. Así como tú eres mamífero. No eres descendiente de mamíferos, eres mamífero. Lo que cada uno de estos nombres va diciendo es tus características. Cada uno de los nombres en los vértices dicen tus características. pero, o sea, ¿Dónde digamos, están? Las especies son las puntas. Las especies son las puntas. Entonces, las aves son Coelurosaurus y los tiranosaurios son Coelurosaurios. O también puedes decir, los tiranosaurios y las aves tuvieron un antepasado común. o sea, pero Una especie. lo que quiere decir, eso es como que cladogramas, como que eso parece que hay, por ejemplo, orden, infraorden y así, que se dividen en muchos. Sí, señor. Cada uno de estos niveles forman el orden, ¿cierto? Orden, suborden, orden, suborden, clase, familia, y así. Esto es lo que va apareciendo aquí. Pero ojo, entonces no hubo un animal que llamaban el maniraptor. Y del maniraptor evolucionaron estos de aquí. No, sino que la maniraptora es el nombre de un grupo de dinosaurios. Todos los dinosaurios O sea, como así. que están El aquí ave son no es maniraptores. maniraptor. El ave es maniraptor. Las aves son maniraptoras. O sea, todos los que descienden por ahí de abajo son como maniraptores y así. Claro. Hubo unos dinosaurios por aquí, esto no es un dibujo en el tiempo, pero hubo un dinosaurio primitivo, muy primitivo, que era un coelurosaurio que evolucionó y se diversificó. Y esa diversificación produjo lo que nosotros hoy llamamos el grupo Maniraptora. ¿El nombre de ese dinosaurio cuál es? Pues no lo tenemos. Eso se llama una especie de transición. La especie que hubo antes de que se produjera esta diversificación. No lo tenemos. La que está arriba, la que está en la esquina de ahí al lado y todo eso. O sea, por aquí está, así. El Compsognathus, ¿cierto? O no, esta. la que está, No. ¿te refieres a la especie del dinosaurio que estaba hablando por ahí a la esquinita que está arriba del maniraptor o algo así? Lo importante aquí es, lo que quiero que entiendas, Cristian, es que no hay un animal, una especie que nosotros podamos identificar en el registro fósil y que digamos, de ahí evolucionaron por diversificación todos estos. No, ya no la hay. ¿Por qué? Porque lo que nosotros descubrimos fueron todos estos. Nosotros descubrimos fue todas estas especies y al estudiar sus características anatómicas descubrimos que estaban emparentadas, que tenían alguna relación entre ellas. Pero no podemos saber específicamente sus ancestros por decir. Eso, no conocemos el ancestro común. Ese ancestro común desapareció y no está en el registro fósil. Gracias, profe. No, Cristian, siempre buenas preguntas, muy buenas. Te veo cara de paleontólogo. No, y eso que yo quiero seguir estudiando muchas cosas. A mí me interesa eso de la relatividad, mucho. Que tengo el curso el miércoles, me interesa mucho. No, te ves cara de científico, eres un gran científico. A ver, Juanfe, otro científico. Seguir con esta charla estaría muy bueno. ¿Qué, Juanfe? Se podría decir que cada familia o generación de dinosaurios tuvo, o sea, mi pregunta es si todas esas que nos estás mostrando estuvieron en un periodo como podríamos decir el Jurásico. Cretácico, el Jurásico. Sí, ajá. O cada una viene de un periodo diferente. Sí, o sea, cada uno de estas divisiones se produjo en algún momento de la historia. En algún momento de la historia se produjo esta división. Apareció Maniraptora.
aparecieron las especies que llamamos maniraptoras. O sea que sí, tú puedes decir, por ejemplo, maniraptora es una familia, un suborden del Cretácico. Fue en el Cretácico que aparecieron las especies de ese grupo. Ahora, mira, por ejemplo, esta raya aquí más larga. ¿Qué significa esta raya más larga? Todas las maniraptoras, los dinosaurios maniraptores se extinguieron en el Cretácico. Entonces, de eso sí tenemos mucha certeza, de cuándo desaparecieron. De eso hay certeza. Lo que no sabemos es cuándo comenzó, porque el inicio no deja rastro. Y eso es lo que discutíamos ahorita con Julián, y es que es muy borroso saber cuándo comenzó. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó Tiranosaurio? ¿Cuándo nació el primer Tyrannosaurus Rex? Esa es la pregunta. ¿Cuándo nació? Nadie va a descubrir jamás cuándo nació el Tyrannosaurus Rex, porque lo que nosotros descubrimos es una diversidad de esqueletos de Tyrannosaurus, es decir, la existencia ya de la especie desarrollada, de la especie existente. Entonces, sí, es una cosa que nos va a faltar siempre en lo que llamamos científicamente el registro fósil, o sea, entre los fósiles. Y el día que descubramos el animal, vamos a suponer que descubrimos el antepasado común de Coleurosauria. ¡Ay, hijo de pucha! Acabamos de descubrir un nuevo esqueleto. Tiene las características de Coleurosauria. Entonces, ¿qué van a decir los paleontólogos? Van a decir, con este empezó. No, ellos van a decir, este es otro Coleurosauria. Ellos no van a decir que con ese empezó, van a decir que es otro. No hay manera de encontrar el primero. Nada. Lo otro, importantísimo, estos dibujos solo son para organizarnos, para organizar nuestra cabeza, para conectarlos, pero la vida es muchísimo más complicada. La vida y la evolución es un juego de azar increíblemente complejo, increíblemente rico. Estas palabras y todos estos nombres tal vez sean muy artificiosos realmente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hombre, profe, gracias, porque con eso ya sería también de tiempo, ¿sí o no? Porque exacto. Entonces debe ser que el primero ya se extinguió bien rapidito, por ahí, por el... Sí, o se convirtió en los otros, esa es la otra cosa. El primer tiranosaurio que nació, ¿cierto? Ese primer tiranosaurio que nació, el mutante de la familia, ay, ve, mira cómo tienen los bracitos de chiquiticos. Ese tuvo tiranosauriecitos, que tuvieron tiranosauriecitos, y ahí empezó la especie del tiranosaurio. Vos no vas a encontrarte el esqueleto del primer tiranosaurio, con toda seguridad. Es muy difícil. Es como, muy difícil, a ver, no es que sea difícil encontrarse el primero, sino que va a ser difícil saber qué es el primero. Muy bueno, excelente razonamiento. Eso es así. Por lo que decía ahorita, tú cuando lo veas, lo vas a clasificar como de la especie. No vas a saber en qué momento exactamente, no vas a saber que ese fue el primero. Ahí tienes toda la razón, Cristian. Bueno, gracias, profe, chao. Ahí lo estamos conversando. bueno, Sí, claro, Gerardo, dime. Que le acordáramos al final de la clase de un curso que nos iba a mencionar. Sí. Estamos organizando de pronto con la gente con algunos paleontólogos colombianos, un curso de paleontología, pero de Colombia. O sea, solo para hablar de los animales extintos y del pasado, digamos, fósil de Colombia. Entonces sí les quería contar para que de pronto lo tengan en su radar, tal vez no sea pronto, pero sí sería, digamos, un cursito chévere, porque sería entonces, aquí ya traeríamos paleontólogos, de los que salen a campo, de los que le podrían decir a Cristian, vea, váyase para este lugar, que aquí hay fósiles, y de los que han descubierto la titanoboa, de los que han descubierto las tortugas, de los que han descubierto los pterosaurios. Hoy los estamos contactando para ver si nos animamos a hacer unas 5 clasecitas así, y en cada clase traer un invitado, por ejemplo. Pero entonces yo les estoy avisando. Ya tengo sus correos. Sí. Profe, ¿Cómo es que llama? Habías data. Ya. Profe, y si uno se consigue, por ejemplo, un hueso, porque, a ver, hay como un dicho que lo de la montaña se queda en la montaña, y si uno se consigue un hueso, se lo puede quedar. Sí, sería como... si uno se consigue un fósil. O se lo fósil. tendríamos, Muy buena pregunta. La respuesta es que la legislación colombiana dice que no lo puedes conservar. Gracias, Juanji, por la respuesta. En principio no. Lo conservar. En principio, eso hace parte del patrimonio nacional, geológico. Y uno lo podría conservar. Entonces, en principio, pero la realidad es que muchas personas van, como dice el profe, a la Tatacoa, se encuentran un fósil, se lo meten al bolsillo y se lo llevan para su casa.
Cristian, en realidad es bueno que no se lo puedan quedar, porque imagínate, tú te encuentras, por ejemplo, en una parte de una mandíbula de un dinosaurio, un sauropomorfo colombiano, y te lo llevas para tu casa. Y allá queda. En cambio, si nos lo llevamos para un museo, lo pueden ver muchas más personas y mucho mejor los científicos y escribir artículos. Entonces, mejor que esté en los museos. Bueno, Ahora, por lo menos... Cristian, ¿sabes qué puedes hacer tú? ¿Sabes qué puedes hacer? Y eso sí es muy bacano. Y eso sí lo he visto en los museos a los que he viajado. Comprar réplicas. Y eso sí es muy bacano. No, Sí. no. Imagínate tú tener la uña del Deinonychus, pero una réplica bien hecha. Es más, yo no sé si tú sabías que en los museos lo que exponen no son los fósiles. No, ellos que van a poner ahí el fósil real. Ellos ponen réplicas hechas con resina, porque los fósiles están en el laboratorio para que lo estudien los paleontólogos. Además serían demasiado pesados. Uno armar un esqueleto de piedra, porque tú sabes que los fósiles... Entonces ellos ponen réplicas. No se han engañado toda la vida. Entonces las réplicas no son mala idea. Yo alguna vez vi el cráneo de un Tyrannosaurus Rex. ¡Oh, eso es espectacular! En un museo en Italia. Y claro, me tomé fotos con mis hijos, etcétera. Y cuando salíamos, sí, me imagino que vio la réplica del cráneo. ¡Ah, no jodas, que era una réplica! Pero no, es igual de emocionante ver ahí la réplica. Entonces, réplicas. Oiga, muy bonitos los dibujos. Los que mandaron dibujos, maravillosos. Me encantaron que los hicieran, me encantaron que hicieran el esfuerzo por hacerlos. Y ya viene otra tarea. Esta tarea de esta semana va a ser pesar dinosaurios con agua. Les va a tocar conseguir en el Todomil un dinosaurio. ¿Oíste? ¿Dónde consigue hoy en día un dinosaurio? Yo lo he visto en los Todomil aquí. Yo vivo aquí en Belén. En el Todomil de Belén uno va y compra un Triceratops. Entonces, la tarea es, tienen que conseguirse 2 dinosaurios que estén a la misma escala. Y vamos a pesar esos 2 dinosaurios. Yo les voy a decir el método. Profe, la cosa es que yo no sé si aquí lo pueda conseguir. Es que, no, yo no sé por qué. No, porque no sé si lo digo, pero no puedo. ¿Te referís a conseguir una réplica de un fósil? No, es que no sé si puedo decir que conseguir... tengo un dinosaurio real en mi casa fosilizado, pero no lo puedo decir porque es que está grabándose el video y son las pruebas fehacientes. Sí, le cae la policía paleontológica a la casa. No, o sea, pero es que yo no puedo conseguir de esos como que jugueticos, yo no sé. Voy a mirar a ver, pero... No, tiene que conseguirse el juguete. Es la primera vez, Cristian, que usted va a tener un juguete de dinosaurio con el que va a hacer una investigación científica. Con un juguete. Y de verdad va a funcionar. Funciona. Es otro de los métodos que utilizan los paleontólogos para determinar la masa, el que les voy a decir. Oiga, profe, pero digamos, ¿usted se acuerda de mi dibujo? Mi dibujo tenía que sí que un cráneo, dije que saurópsido o algo así. No sé si estaba bien porque... Sí, los cráneos de todos los dinosaurios y los arcosauromorfos son saurópsidos, todos son saurópsidos. Y de ahí viene el Stegosaurus, el Stegosaurus, que sí estaba entonces, bien, claro, no, ornitisquio. Sí. No, yo lo revisé. Vi con mucho detalle tu esqueleto y me pareció todo muy bien. Estaban bien marcados los huesos. Sí. Maravilloso. Chao, gracias. Bueno, ahora sí, ya Cristian. Ahora sí. Alejo. ¿De qué se trata? Bueno, dale, Felipe. Felipe. ¿De qué se trata el curso? Ahorita que hablaban de otros cursos, ¿de qué se trata el curso que comenzará el próximo lunes? Sí, el lunes. El cual fue, digamos que, movido y todo. Sacrificamos aquí a dinosaurio. Ve, el próximo lunes comenzamos un curso de astrobiología. Entonces, ¿qué es un curso de astrobiología? Es un recorrido completo por la astrobiología, desde hablar de los exoplanetas, la zona de habitabilidad, pasando por las condiciones para que haya vida, qué es la vida y cómo podrían ser los extraterrestres, cómo encontrar los extraterrestres, hasta llegar a la ecuación de Drake, cuántos extraterrestres pueden haber. Entonces es un curso de astrobiología, los invito, o si conocen a alguien que esté interesado en el tema, va a ser muy bacano porque va a ser 4 semanas, pero 2 veces a la semana. Entonces van a ser 8 clases. Entonces más grande porque tienen obviamente mucho tema. Invitados todos. Bueno, gracias. Listo. Ahora se nos cruza con el de relatividad. Se cruza con el de relatividad. Sí, yo también me voy con el de relatividad y por eso no. No, vean el de relatividad que el de astrobiología vendrá después. Profe, y yo me enteré que va a haber un video de la ecuación de Drake. Yo me enteré que está aplazado. ¿Para cuándo va a ser?
para octubre. Octubre, ah. Octubre. Ya lo verás Gracias. anunciado por ahí. Bueno, Bueno, ¿cómo ahora así sí, que me vas a poner Alejo, a buscar el pesebre para sacar los dinosaurios de te juguete? va a tocar sacar el pesebre con los dinosaurios. Está Alejo, cagada la risa. Sí, señor, así es. Oh, pero Ese es el pesebre moderno. Pero vos tenés, me lo, imagino, lo- modelitos de dinosaurios. no, ya salí de ellos, Ah, ya no claro, lo mejor. sé. Ya El, cuando tu mamá le bota a uno Esqueleto todos los sirve. juguetes. lo bacano es que Tiene que ser esos un modelo de jugueticos están dinosaurio hechos completo. lo bacano es que esos jugueticos están hechos de dinosaurios de verdad. O sea, el petróleo con el que se hizo ese plástico Ah, muy posiblemente fueron dinosaurios de verdad en algún momento. esa está Entonces, muy buena. Pero yo no sé si sabías vos que realmente el petróleo viene es del periodo carbonífero y es de selvas, es bosque. Es bosque me con tumbaron contenido de cuando me carbono. dijeron Te eso. tumbaron, te Qué dato tumbaron tan casi interesante. ni una gota de petróleo es de dinosaurio. Bueno. Entonces, no, lo mejor son los Todamil y tienen que conseguírselo un modelo realista, porque claro, hay unos triceratopos todos raros ahí con las patas gordas, no, tiene que ser un modelo realista. Y tiene que, no ser esqueleto, tiene que tener los músculos, porque es la manera que vamos a determinar la masa del dinosaurio, el peso del dinosaurio. Y las vísceras también, profe. Tiene que no, pues lo importante es que tenga la piel, o sea, el borde exterior. Ya les voy a adelantar entonces cómo lo van a hacer. Necesitamos determinar el volumen. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que ustedes determinen el volumen, metros cúbicos del dinosaurio. ¿Y cómo se hace eso? Se coge el dinosaurio de juguete. Y se le saca se la mete integral triple. Y se mira cuánto sube la columna de agua. Así tal cual, María. Exacto. Se mete el dinosaurio en el agua, se ve cuánto sube, el número, y con eso determina el número de milímetros, de centímetros cúbicos. Y teniendo la escala del dinosaurio, que se puede saber sabiendo el tamaño del dinosaurio que está en Wikipedia, uno puede calcular el volumen real del dinosaurio. Se estima una masa promedio del dinosaurio, incluyendo huesos y carne, y sale la masa en toneladas. Es un ejercicio súper sencillo. Nos explican las memorias porque así para... Sí, en para la memoria mejor bien entender. explicadito. Claro que sí, Cristian. Ven.